canciones que parecen hechas simplemente para disfrutar. Las escuchas, te dejas llevar por el ritmo y no piensas demasiado en lo que hay detrás. Pero algunas cambian por completo cuando conoces la historia de quien las cantó. Sexual Healing es una de ellas. En 1982, Marvin Gaye sorprendió al público con una canción sensual, moderna y contagiosa. Parecía el regreso triunfal de un artista que había conseguido dejar atrás sus problemas. Pero su vida estaba lejos de ser tranquila. Detrás de aquella voz había años de conflictos familiares, pérdidas, problemas económicos y una lucha personal que todavía no había terminado. Y lo más sorprendente es que justo cuando parecía estar recuperando el control de su vida, su historia tomaría un rumbo completamente inesperado. El cantante murió a los 44 años, un día antes de cumplir 45, después de recibir disparos de su propio padre. Pero para entender cómo llegó hasta ese punto, hay que comenzar mucho antes. Marvin Pence Gaye nació en Washington, D.C. el 2 de abril de 1939. Fue el segundo de los 4 hijos de Marvin y Alberta Gaye. Su familia pertenecía a una comunidad religiosa y la religión ocupaba un lugar central en la vida del hogar. Su padre era predicador de la iglesia Casa de Dios. Era un hombre muy estricto y ejercía una autoridad severa sobre sus hijos. Alberta, la madre de Marvin, tenía un carácter muy diferente. Ella se ocupaba de la familia y fue una figura mucho más cercana para sus hijos. Marvin creció especialmente unido a su madre, pero la relación con su padre fue otra historia. Desde pequeño sufrió castigos físicos y una disciplina que podía ser extremadamente dura. Su padre esperaba obediencia absoluta y tenía una visión muy rígida de la conducta que debía tener su hijo. Marvin, por su parte, comenzó desde muy joven a mostrar interés por la música. Cantaba en la iglesia y aprendió a tocar varios instrumentos. La música comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en su vida. Y cuando llegó la adolescencia, Marvin empezó a imaginar una vida muy diferente de la que su padre había planeado para él. Después de terminar sus estudios secundarios, pasó por distintos grupos musicales y comenzó a buscar oportunidades como cantante. En 1961 llegó a Detroit y allí apareció una compañía que estaba cambiando completamente la música estadounidense, Motown. Marvin firmó con la discográfica y comenzó trabajando como músico y cantante. Durante los primeros años tuvo que encontrar su propio estilo, pero poco a poco su voz empezó a destacar. En la década de los 60 se convirtió en una de las grandes estrellas de la compañía. Y entonces llegó una colaboración que cambiaría una parte fundamental de su carrera. Tammy Terrell. Marvin y Tammy no fueron novios, aunque durante años mucha gente creyó que lo eran debido a la enorme química que mostraban cuando cantaban. En realidad fueron compañeros musicales y amigos. Cuando Motown los reunió, sus voces encajaban de una manera extraordinaria. Marvin podía comenzar una frase y Tammy terminarla. Juntos grabarían canciones que más tarde se convertirían en clásicos de la música, como Ain't No Mountain High Enough, Your Precious Love y Ain't Nothing Like the Real Thing. El público veía una pareja perfecta, pero detrás de los escenarios existía una amistad y una conexión artística muy profunda. Y entonces ocurrió algo terrible. Durante una presentación, la joven se desplomó sobre el escenario. Cayó en los brazos de Marvin. Al principio sus problemas habían sido atribuidos a fuertes dolores de cabeza y migrañas. Pero finalmente los médicos descubrieron la verdadera causa. Tammy tenía un tumor cerebral. Tenía apenas 22 años cuando recibió el diagnóstico.
A pesar de todo, quiso continuar trabajando. Se sometió a operaciones y siguió grabando cuando su salud se lo permitía. Pero su enfermedad avanzaba. El 16 de marzo de 1970, después de su octava operación, la joven entró en coma. Murió ese mismo día. Tenía solamente 24 años. Para Marvin fue devastador. Después del funeral se apartó durante un tiempo de la música y de los escenarios. Su dolor fue tan grande que durante un periodo prácticamente dejó de actuar. Y aquella pérdida también coincidió con una transformación artística. Marvin ya no quería limitarse a cantar canciones románticas. Algo había cambiado dentro de él. Comenzó a mirar el mundo que lo rodeaba. La guerra de Vietnam, la pobreza, la violencia, la discriminación racial, las familias destruidas, los jóvenes que regresaban de la guerra, y comenzó a preguntarse, ¿qué está pasando? Hasta que en 1971 llegó la respuesta. What's going on? Marvin ya no quería limitarse a cantar canciones románticas. Quería hablar de lo que estaba ocurriendo en el país. El álbum fue un enorme éxito y marcó un antes y un después en su carrera, dándole una mayor libertad artística. Pero su vida personal seguía siendo complicada. Su matrimonio con Anna Gordy, hermana del fundador de Motown, Berry Gordy, se deterioró y terminó en divorcio. Después tuvo otra relación matrimonial que también terminó. A esto se sumaron problemas económicos y fiscales, conflictos con la discográfica, dificultades familiares y un creciente consumo de sustancias. A finales de los años 70, Marvin atravesaba una etapa especialmente complicada y decidió alejarse de Estados Unidos. En 1973, además, había sorprendido nuevamente al público con Let's Get It On, un álbum en el que exploró el amor, el deseo y la intimidad. El éxito confirmó que Marvin podía reinventarse una y otra vez, pero su vida estaba entrando en un periodo cada vez más difícil. En 1981 llegó a la ciudad de Ostende, en Bélgica. Allí conoció a un promotor que lo ayudó durante aquella etapa. El cantante comenzó a llevar una vida más tranquila. Se alejó por un tiempo del ambiente que había rodeado sus problemas y volvió a concentrarse en la música. Y fue allí, en Bélgica, donde comenzó a preparar su regreso. En 1982 apareció Sexual Healing, incluida en el álbum Midnight Love. La canción tenía un sonido diferente al de sus trabajos anteriores y rápidamente se convirtió en uno de sus mayores éxitos. Marvin había vuelto a estar en la cima. En 1983 recibió sus primeros premios Grammy y ganó 2 por Sexual Healing. Parecía que finalmente había recuperado su carrera, pero tuvo que regresar a Estados Unidos y con el regreso también reaparecieron algunos de sus viejos problemas. Su situación económica seguía siendo complicada, sus adicciones continuaban y la relación con su padre permanecía deteriorada. Finalmente, Marvin volvió a vivir en la casa de sus padres en Los Ángeles y allí estaba nuevamente Alberta, la madre que había estado cerca de él desde la infancia, pero también estaba su padre, el mismo hombre con quien había mantenido una relación tan conflictiva durante décadas. El 1 de abril de 1984, el cantante y su padre tuvieron una fuerte discusión dentro de la casa. La situación terminó de manera trágica. Su padre tomó un arma y disparó contra el cantante. Alberta estaba presente y pidió ayuda. Marvin fue trasladado al hospital, pero no pudieron salvarlo. Murió ese mismo día. Tenía 44 años. Al día siguiente habría cumplido 45. Su padre fue detenido inmediatamente y en un principio acusado de asesinato, pero el caso tomó otro rumbo. El hombre sostuvo que había disparado en defensa propia y durante el proceso sus abogados presentaron pruebas de la violenta discusión que había ocurrido entre ambos. Además, los médicos descubrieron que el padre del cantante tenía un tumor cerebral. Finalmente, en septiembre de 1984,
aceptó declararse no culpable de asesinato, sino de homicidio voluntario, y 2 meses después recibió una condena de 6 años de prisión suspendida y 5 años de libertad condicional. Debido a su edad y a su delicado estado de salud, el juez consideró que enviarlo a prisión equivaldría prácticamente a una sentencia de muerte. Durante la sentencia, el padre del cantante habló entre lágrimas y expresó su pesar por la muerte de su hijo. Pero Marvin ya no estaba allí para escucharlo. Su padre nunca llegó a cumplir una condena en prisión. Murió en California en 1998 a los 84 años, después de pasar sus últimos años en un hogar de cuidado. Alberta, la madre de Marvin, tampoco viviría muchos años después de aquella tragedia. Intentó detener la discusión que terminó con la muerte de su hijo y posteriormente se divorció de su esposo. Murió en 1987 a los 74 años. Y así terminó una historia familiar marcada durante décadas por el conflicto. Marvin Gaye había conseguido sobrevivir a sus problemas personales, regresar a lo más alto de la música y dejar algunas de las canciones más importantes de su generación. Pero no llegó a cumplir 45 años. Murió el 1 de abril de 1984, un día antes de su cumpleaños. Y quizá por eso, después de conocer su historia, cuando hoy vuelve a sonar Sexual Healing, resulta difícil escucharla de la misma manera, porque detrás de aquella voz sensual y segura estaba un hombre que había pasado por pérdidas, conflictos y momentos muy difíciles. Marvin Gaye se fue demasiado pronto, pero su voz se ha quedado entre nosotros. Si te pareció informativa esta lamentable historia, por favor no dejes de suscribirte y regalarme un like. Gracias por visitar el canal.